Y bien, ya está con nosotros nuestro invitado, él es el economista Ranjiro Nakano. ¿Cómo estás, Ranjiro? Buenas noches. Muy buenas noches, Ana Paula, gracias por esta invitación. Un saludo a Canal 4, Televisión Satelital, y definitivamente siempre un placer estar al lado de notables hombres y mujeres de prensa como es Abraham Ibáñez y Ana Paula Cabrejos, a quien todos destacamos su periodismo serio, objetivo, pero sobre todo con la noticia oportuna y con esa apertura que demanda la hora presente, donde los medios de comunicación se han derrumbado esa pared infranqueable que representa, por un lado, la línea comercial y el otro lado, la línea editorial. Yo felicito su periodismo que hace. Gracias. Estamos acá, justamente, como ustedes saben, yo no voy a medios de comunicación, muy pocos son, pero a los que voy porque se caracteriza por la objetividad de lo que representa. Bien, muchísimas gracias, economista, por estar aquí con nosotros. Y bueno, nos reúne hoy un tema que es importantísimo porque desde el sábado todas las miradas apuntan hacia Venezuela. Usted que es un economista con experiencia en gestión pública y con otros avatares, digamos, en la profesión. ¿Cuál es su lectura de lo que ha ocurrido en Venezuela? Bueno, dentro de mi análisis, así improvisado te lo digo, hay varias lecturas. La primera es una lectura política. Definitivamente un país sumergido en una dictadura, en genocidios, asesinatos, y ha llevado a un pueblo que tiene 6 millones de inmigrantes, ¿no? Gente que ha salido de Venezuela y que se ha refugiado, cerca de 2,5 millones en Colombia, cerca de 1 millón y tantos en el Perú, otro tanto en Argentina, en Chile, en México, y que ha generado un clima político totalmente dictatorial. Por un lado, yo esa es la lectura que tengo. Por otro lado, viene a ser la lectura económica. Un país sumergido en una devaluación total, una moneda que no vale nada en la paridad cambiaria relacionada en el mundo, y otro de los aspectos fundamentales que el 92% de los ciudadanos o de las familias de Venezuela viven en una economía precaria de subsistencia. ¿Qué quiere decir esto? Que viven en un ámbito económico dependiente. ¿Dependiente de quién? Del Estado. Y es por ello que cuando veíamos a nuestros hermanos venezolanos acá en Lambayeque, que recibían un sueldo mínimo y lo cambiaban en dólares y lo mandaban a su patio, les parecía pues una cifra astronómica. Porque el sueldo mínimo en Venezuela estaba alrededor entre 2 a 12 dólares mensuales. Es decir, definitivamente es un abismo con el sueldo mínimo del Perú, y en la cual ellos quedaban hasta capacidad de ahorro para poder enviar dinero a lo que viene a ser sus compatriotas que habían dejado. Por otro está la situación geopolítica. ¿Qué representa Venezuela dentro del hemisferio de Hispanoamérica y sobre todo de América Latina, ¿no? Es un país que de alguna manera significa una manzana contaminadora, contaminante de lo que viene a ser el factor ideológico. La violencia, como decía en los años 80 y tantos, el maestro Andrés Tausen decía, la violencia ya no va a ser más partera de la historia, sino va a ser sepulturera. Si en el pasado tú ves lo que viene a ser la Segunda Guerra Mundial, viene la Revolución Mundial, la Revolución Industrial, todas han ido acompañadas con actos de violencia, el surgimiento de lo que viene a ser Alemania, Japón, y todo ello como imperios y altos países que se han industrializado, entre otros las grandes revoluciones se han dado en base a violencia. Pero conforme ha ido avanzando el tiempo, la violencia ya se ha ido convirtiendo en un factor exógeno, en un factor ajeno a la realidad del planeta. Ahora, con solo apretar un gatillo con una bomba, desaparece la faz de la Tierra. Claro. Entonces, ese grado de perversidad que lleva a la violencia ha ido erradicándose, primero con la unificación de las Coreas, Corea del Norte y Corea del Sur, la perestroika y el glasnost, el derrumbe de lo que viene a ser la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿no? Que ello pues
ha costado tantos años, la desaparición del muro de Berlín, denominado históricamente como el muro de la vergüenza, y definitivamente, si tú te das cuenta, todos estos factores que han logrado que estos países donde se ha dado estas contingencias populares o culturales o sociales o filosóficas se han derrumbado, acá en América Latina ha querido, o por lo menos tiene una presencia germinadora, Venezuela. Pero definitivamente ello tiene que ir acompañado con otros análisis de la realidad interna, de qué les toca a Venezuela vivir, qué es lo que le espera a Venezuela, cuál es la óptica de muchos países como España, México y otros que tienen un filo como de la I1, de la Izquierda Unida, en el caso de España, ¿no? Del Partido Socialista Obrero Español, entre otros, que tienen una filosofía aún dogmática de lo que viene a ser el socialismo cuadriculado, ¿no? Y ello realmente con lo que viene a ser la informática, el punto más alto de la tecnología, se han derrumbado todas esas fronteras y la competitividad ya no puede ser cuadriculada. La competitividad no puede ser entre lo que tú emites, por ejemplo, en tu medio de comunicación. Acá lo pueden ver en España en cuestión de segundos. Lo pueden ver en Francia, lo pueden ver en cualquier país, hispano o de otra lengua, y hasta con traducción. Y definitivamente la competitividad, que es un punto de la reingeniería que se ha reinventado el mundo, los clientes, las competencias y el cambio, fundamentalmente de la lectura que tienen los ciudadanos, ya no se enmarca en un aspecto cuadriculado. Se han derrumbado todas las fronteras. Y definitivamente, por ejemplo, si tú ves ahorita Bolivia, en Bolivia ya no tenemos un gobierno de izquierda, ahora es de derecha. De sucesión de Evo. Claro. Si tú ves Argentina, desde lo que hubo, ¿no? El peronismo, tú sabes, las vías miserias, la política de Kirchner, ¿no? El plan Cavallo, el plan Kirchner, y todos estos, el plan Austral. Todos estos planes que se dieron en Argentina para mantener una economía precaria de subsistencia subsidiaria, ¿no? Con una emisión inorgánica inflacionaria ultra, realmente han ido desapareciendo. Y ahora tenemos un Milei que ha hecho lo que Fujimori hizo hace muchísimos años con lo que vino a ser el Fukichok y el sinceramiento de nuestra economía, ¿no? Y que es uno de los logros, amén de que tiene muchos errores el gobierno de Fujimori. Yo creo que uno de ellos ha sido la reinserción del Perú en la economía mundial, en una verdadera economía mundial, y el segundo, la pacificación del país. Yo no soy fujimorista, pero realmente cada gobierno tiene sus logros. Por ejemplo, hablamos del tema de García, el crecimiento económico de 6.8 a 7.9 hasta 9.2 llegó, que nunca un gobierno ha llegado a ese crecimiento económico. Entonces, cada gobierno tiene puede decir, sus méritos, sus logros, salvo los últimos que hemos tenido, los últimos dos gobiernos bastante precarios. Claro. Ahora, lo que ha sucedido en Venezuela definitivamente no garantiza la democracia en ese país. Muy por el contrario, y más bien salen a relucir otros intereses como es el tema del petróleo, ¿no? ¿De qué manera también se puede repercutir en el caso de nosotros? Acá en Perú también tenemos recursos. Esperemos que no suceda, ¿no? El tema de nuestra economía para este año que se vea perjudicada de alguna manera. Mira, vamos entrando a un tema que está vinculado a la Organización de Países Exportadores de Petróleo, que es la OPEP. Si bien es cierto, Venezuela no está en el rating, en el número 1 como Irak, Irán, hay como 4 países que ahorita no recuerdo, pero ojo, Venezuela representa el primer lugar en lo que viene a ser reservas internacionales petroleras, con 303.000 millones de barriles, superando a todos los países de la OPEP. O sea, es el país que mayores reservas demostradas tiene de petróleo en el mundo. Entonces, definitivamente es un monstruo, ¿no? Es un monstruo, y si tú te das cuenta de la lectura del mapa petrolero en el mundo, todos los países, Libia, todos los países que han tenido
o que tiene de alguna manera la connotación dentro de su ubicación geográfica, ese componente valioso que se llama el petróleo, viven crisis de violencia. Estamos hablando de Irán, Irak, Libia, ¿no? Estamos en Arabia Saudita y todos países que son muy apetitosos por las grandes potencias, incluso el mismo Ucrania, ¿no? Que tiene un enfrentamiento muy duro con con Rusia, ¿no? Porque ya no existe la Unión de República, con Rusia. Entonces, si tú te das cuenta, y yendo a tu pregunta puntualmente, el golpe drástico dado por el señor Trump a Venezuela, por un lado, significa aquí estoy yo y hacemos prevalecer la democracia o hacemos prevalecer que nuestra potencia va a garantizar de que no se siga maltratando con la droga, el narcotráfico a nuestro país. Esa es la lectura que ha dado Trump. Trump ha dicho, bueno, este señor tiene laboratorios y le inyecta droga a Norteamérica. Lo está juzgando en Nueva York, muy juzgado por los delitos de narcotráfico y todo. Pero hay un delito mayor, ¿no? Que es el delito de genocidio, el delito de lesa humanidad. Esos delitos no se les ha aplicado, no los he visto contextualizados por esta corte, pero hay un problema, como bien lo enfoca Ana Paula, que no se rompe esa sucesión, de lo que viene a ser un país sumergido en la dictadura. Claro. Porque todo se esperaba, cae el señor y se cae, se derrumba todo ese tinglado, todo ese andamiaje. Pero no ha sido así. Supuestamente Trump ha dado unas indicaciones que va a monitorear, va a supervisar, ha dado digamos, un discurso como que el propio país tiene que retomar sus propias líneas democráticas, pero ojo, lo que no te mata te hace más fuerte. Y no lo has matado a este sistema, definitivamente. Claro, sigue existiendo el chavismo en Venezuela. Con otros nombres. Con otro nombre. Con otro nombre, fue Maduro y siguen otros, ¿no? Y ahorita está Delcy Rodríguez, que está como... Entonces, pero lo importante ahí es que se ha dejado de incidir en esta gente que es la sucesión. A esta gente también se le hubiera intervenido. Claro. Entonces, ¿qué se espera? La gente, muchos países dicen, no, pero es intervencionismo, nos puede pasar lo mismo. Pero las lecturas son totalmente diferentes. Claro, y deja de ser intervencionismo, justamente, economista, es que aquí, por ejemplo, los mismos militares, según se ha conocido, militares venezolanos son los que han dado esa información al gobierno norteamericano para que puedan ingresar a Venezuela. Estamos diciendo que hubiera sido, por ejemplo, Estados Unidos o cualquier otro gobierno hubiera ingresado de la misma manera, ¿se le podría llamar intervencionista o que está rompiendo las fronteras o está vulnerando justamente los derechos internacionales? Mire, hermano, yo te lo digo particularmente, te voy a dar una opinión. No hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. El pueblo venezolano está sumergido en el dolor, está sumergido en la pobreza, en la miseria. ¿Qué venezolano cuerdo, sensato, o leído, instruido, o que por lo menos tenga un conocimiento mínimo de los enfoques globales del mundo, va a por lo menos decir que está mal que haya venido un tipo de esta naturaleza, ¿no?, norteamericana, a poder restaurarle lo que un día lo hizo Bolívar, ¿no?, el grito libertario, ¿no? Entonces, para ellos lo que quieren es tener la convicción de que son libres, de que allá no lo hay. Tenemos otro lunar como Cuba, claro, ¿no? Y tienes una Cuba francesa, si tú te vas, todo lo que viene a ser sus playas, que son concesionados a todo lo que está, es España, Francia, Italia y todo ello. Entonces, te das cuenta de que estos modelos económicos tienen el rechazo popular. Y no solo el rechazo popular de su país, sino el rechazo mundial del casi todo el planeta. ¿Por qué? Porque es evidente. ¿Dónde has visto tú la millonada de gente que sale a buscar algo? ¿Dónde has visto? Países que de alguna manera han sido desplazados por terremotos, por sequías, por hambrunas, pero por dictaduras de esa naturaleza,
Venezuela sería el primer lugar, en la plena seguridad. Claro. Bueno, ahora se ha dado a conocer también que el presidente Donald Trump ha asegurado que el gobierno de Venezuela, que ahora está dirigido por Delcy Rodríguez, va a entregar entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo para ser vendido al mercado estadounidense. ¿Cómo podemos, de alguna manera, evitar o, en todo caso, que estos recursos, ellos, ¿no? El gobierno de Venezuela, que no salgan de esa manera? Bueno, lo interesante es acá ver de que Trump habla esto, pero no se da cuenta que está cayendo en un mercantilismo barato. Porque definitivamente la lectura que tienen muchos analistas es una posición principista, una posición de alguna manera de reivindicación de la democracia en todas las latitudes. Decía un viejo filósofo, la democracia puede ser el peor de los sistemas, pero no existe otro mejor. Entonces, ahora que salga a decir que le van a garantizar la venta a su país, porque es obvio, pues, ¿no? Definitivamente la guerra de Rusia y Ucrania se ha traído la seguridad energética en el mundo en todo lado, sobre todo en Occidente y en Norteamérica. Entonces, al decir esto, entonces por una necesidad económica del país de Norteamérica, más no por una reivindicación de lucha social. Entonces la señora le va a decir, bueno, te vendo 50.000, pero déjame a mí que reine como quiera. Entonces ya no hay una posición principista. Yo creo que esto debe ser reevaluado por el gobierno de Norteamérica y también los países hermanos de América Latina tienen que buscar una salida democrática al país. ¿Cómo queda los que ganaron las elecciones por 2 oportunidades y han tenido que salir refugiados a otro lado? Entonces, ¿cómo queda la bandera de Estados Unidos como patrón de la democracia? O sea, no es el amor al chancho, sino los chicharrones. Entonces, definitivamente, ahí eso va a cambiar muchos aspectos, el enfoque de defensa continental, de democracia, por mercantilismo, ¿no? Hay mucha gente justamente que ha opinado que, por ejemplo, el hecho de que Estados Unidos esté ambicionando tanto el petróleo se compara con una guerra comercial que ya tienen con China y con Rusia, ¿no? Recordemos el año pasado, ¿no? La subida de algunos aranceles, ¿no? Cosas así, que buscaba evidentemente el bloqueo a la economía china, ¿no? Entendiendo que en la actualidad los Estados Unidos representan, digamos, a la derecha y China representa a la izquierda, ¿no? Y como en este caso Venezuela también forma parte de este socialismo en Sudamérica, entonces hay la búsqueda de tener ese recurso. En su opinión, ¿cuál sería, digamos, el beneficio para los venezolanos si en todo caso se le compra a Estados Unidos? ¿Ese dinero que ingresa va a ir a las arcas venezolanas? ¿Van a poder estos ciudadanos extranjeros regresar a su país y tener una mejor calidad de vida? Mira, esa pregunta se lo tienen que... Yo lo desconozco los pormenores de los detalles de esas ventas, pero definitivamente cada país es autonómico, ¿no? Cada país sabe qué hacer con sus recursos. Es como cuando nosotros tenemos nuestro presupuesto anual y nos venga a decir qué vamos a hacer con ello. Pero yo considero de que ante esta situación que vive Venezuela devastada, más allá de aplicar un plan de compra y venta que se podría simular al plan que tuvo Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, el plan Marshall, que pidió, que pudo generar una inyección económica, no me acuerdo, algo así de 100.000 millones, algo así, para reconstruir Alemania, y se reconstruyó de tal manera de que se generaron lo que viene a ser industrias, la industrialización del país. Entonces, si tú le das dinero a una persona que no tiene la capacidad, no tiene el profesionalismo, no tiene la ciencia, el conocimiento de generar industria, definitivamente es dinero que va a terminar, discúlpame la palabra, en brazos de la corrupción. No va a hacerse nada. Ese dinero se lo va a repartir entre un grupete de corruptos y definitivamente el país no se va a beneficiar en nada. Yo considero que debe haber unos lineamientos contractuales entre Norteamérica y Venezuela, el cual te diga, yo te compro, te pago capaz con algo adicional, pero este dinero lo vas a destinar exclusivamente a investigación, innovación y construcción de infraestructura autosostenible, generación de empleo.
para salir de la miseria, ¿no? Si no hay eso, definitivamente lo que puedas comprar, si lo compres a más, habrá mayores ingresos, pero habrá menores beneficios, ¿no? Eso no significa de que le vas a comprar más, pero vas a tener más progreso. Porque, ojo, también puedes caer en el clientelaje y estas cúpulas oscuras, con más dinero pueden comprar más adeptos, militarizar más y tener mucho más oprimido al pueblo venezolano. Eso también es otra lectura que te podemos darle. Claro, definitivamente lo que estamos apreciando ahora no ya se ha oficializado esta compra de petróleo. Como dices, no ha sido tanto amor al chancho, sino más a los chicharrones. Y bueno, finalmente los venezolanos van a seguir sumergidos en esta pobreza, lamentablemente. Se vienen más migrantes para este año. Bueno, el caso del Perú ya ha recrudecido sus leyes del inmigrante, de las personas que vienen. Y de ello vamos a ser claros. Se ha dictado normas que aquellos ciudadanos que no estén debidamente formalizados con sus papeles van a tener que salir del país. La situación de Venezuela, desgraciadamente, con esta lectura que tenemos superficial, que considero yo que va a ir cambiando, ¿no? Si no se hace de manera directa, oportuna, pensando en restituir la libertad y la democracia en Venezuela, definitivamente esto no va a avanzar. Así le compres no 30.000, 50.000 barriles, vamos a hacer el remedio de un país sumergido en la dictadura, con mayores ingresos, aumentando y engordando una cúpula corrupta y con una miseria mucho más grande en el país. Ahora, en su lectura como economista, el hecho de que Venezuela, no mañana ni pasado, sino en el transcurso de los meses, pueda recuperar la estabilidad en su economía y aquellos migrantes regresen a su país, ¿esto le va a perjudicar a la economía peruana, teniendo en cuenta pues que básicamente mano de obra existe en el Perú, donde básicamente son venezolanos? ¿Variaría en algo el país en ese sentido? No, en absoluto. Definitivamente, si tú analizas la PEA, la población económicamente activa, creo que está en 5.3, y la informalidad en el Perú está en el 82.7, si no me equivoco. Los índices son muy altos. La verdad que no estamos hablando de un país como España o como Japón, donde se da el lujo de que los trabajos, ¿no? En caso de los chivotos o lo que vienen a ser los trabajos más forzados, los hacen los extranjeros. O sea, ¿por qué? Porque cuidan su propio nacionalismo y de alguna manera orgulloso, ¿no? Les agarran trabajos ya de mando más arriba, de mucho más nivel, y contratan mano de obra no calificada de otros países. El caso de Japón, los chinos, los filipinos, contratan y se ven reyes ellos porque en sus países no les pagan lo que les pagan en Japón. En Japón el sueldo mínimo está aproximadamente entre $2.800 a $3.200. Entonces en su país no ganan ni $70. Entonces llegan y ellos, no solo por el dumping, sino por la oportunidad que les da ese país para crecer personalmente. Entonces, en el Perú no nos podemos dar ese lujo, porque en el Perú hay millones de peruanos desempleados, hay millones de peruanos informales, sino que también hay que decir, la primera remesa de venezolanos que llegó, ejemplares, pero venezolanos de muy buen nivel, tanto técnico, profesional, como también de valores. La cuestión es que cuando comienza Maduro en una política de votar a los famosos colectivos, en Venezuela los colectivos vienen a ser los grupos organizados de mafias, gente de mal vivir, los comienza a votar a otros países. Y esa gente ya ha ido pues dando unas lecciones de violencia, asesinatos y de delincuencia que todo el mundo conoce pues a través de los medios de comunicación. Claro. Ahora, de esta manera también podremos decir que en todo caso en Perú ya no vamos a recibir a más venezolanos, porque lamentablemente la crisis de inseguridad ciudadana también se ha visto reflejada precisamente por abrirle las puertas a estas personas que han venido. Si bien un grupo son personas ejemplares, respetables, también hay personas que vienen huyendo prácticamente o que tienen procesos en su país, ¿no? Y han venido para acá a
prácticamente a sembrar pánico, terror en nuestro país. El caso del Tren del Agua, por ejemplo, ¿no? Claro. Definitivamente esa es una realidad que nos ha tocado vivir y que nos toca vivir, pero yo considero que va en una curva decreciente. Iba ascendente, pero ahora va en una curva decreciente. Considero que con estas normas que ha dado, el ímpetu que ha puesto el general Arriola, comandante general de la Policía Nacional, en cerrar las fronteras, en los operativos que ha hecho en los penales, en las fronteras, yo creo que ha dado resultado bastante. Y sobre todo en la reforma del INPE y en lo que viene a ser migraciones, que dependen del Ministerio del Interior, dicho sea de paso. Entonces, nosotros como país libre y soberano no podemos cerrarle la puerta a nadie. Nosotros, el país puede entrar, pero tiene que entrar como cuando tú entras a otro país. Tú, por ejemplo, entras a Estados Unidos, Canadá, Francia, Italia, te piden visa, otros no te piden visa, los que son de la CE ya no, antes de la visa Schengen, ahora ya no. Entonces, pero definitivamente tienes un registro. En otros países es más duro. En otros países tú entras y donde te vas a residir, tienes que irte a registrar. En uno se llama prefecturas, en otro se llama ayuntamiento, en otro se llama en la comuna, y donde sea, tú te tienes que ir a registrar. Te registras, das tu localización y te entregan un CAR. Ese CAR es tu Social Security, o sea, tu seguro social. Y esa es tu ubicación. Y si te cambias a otro lado, te vas y te tienes que registrar. Entonces, el control migratorio, ¿no? Tiene que ser muy oportuno y tiene que ser permanente. Y más riguroso en todo caso, Sí, en Perú, sí, claro. Más Sí. filtros en todo caso. Por ejemplo, en Argentina hay un lema que dice salud, educación y respeto al emigrante, ¿no? En Argentina, por ejemplo, es un país donde tú ves, pues, en Caminito, te vas a la plaza, al obelisco, y ves tantas expresiones culturales de tanto el mundo, de todo el mundo, que te hace un émulo, parece la Plaza Mayor de Madrid, o el Punto Cero de Madrid, o la Plaza Sol. Entonces, o el Parque El Reponso también, que es preciosísimo. Es tantas expresiones culturales de libertad. Pero también, en algunos sitios, ves algunos núcleos, pero muy poquísimos, delincuenciales. Pero ahí, ¿quién funciona? Y algo que sí nosotros nos ha fallado y que tenemos que repensar, que viene a ser que el trabajo, por ejemplo, en otros países, del control ciudadano, lo tienen las municipalidades, los ayuntamientos, las comunas o las prefecturas, como los denominan en otro lado. Aquí en el país no, lo tiene la Policía Nacional. Y el Serenazgo, que debe ejercer una función rigurosa de control ciudadano a nivel de municipales, por ejemplo, tú te vas a Miraflores, que es el ejemplo en seguridad ciudadana, o Santiago de Surco, ¿no? Que es otro de los distritos limeños, ejemplares, ¿eh? O San Isidro, o San Borja. ¿Tú te das cuenta? ¿Quién ejerce el control y el patrullaje de todo el distrito? Todos son serenazgos. Serenazgo, claro. Y es más, yo he visto un caso de unos señores que salían de un casino, el casino Hacienda, en Larco, y donde se quedaron dormidos en las bancas y el serenazgo se los llevó a su casa y los dejó. He visto otros casos que han encontrado casacas y pasaportes y los han ido y los han devuelto, ejemplarmente como es en otros países. Pero eso, ¿por qué no se replica en todas las latitudes? Porque las realidades de estos gobiernos locales son totalmente diferentes acá. ¿Me entiendes? Y los que están más cerca a la población, nos guste o no nos guste decirlo, y que es parte del Estado, son los gobiernos locales. El fracaso de los gobiernos locales repercute directamente a los gobiernos regionales, a los municipios, al presidente de la República. No hizo nada. Cuando dice no hizo nada, le cae a todos. Claro. Y definitivamente hay que repensar también cómo refundamos la policía municipal. ¿Te acuerdas que había antes? Claro. ¿Llegaron ustedes a ver la policía municipal? Claro. Cuando hacía los operativos en los camales, cuando hacía los... ¿Se acuerdan? Claro, en las bodegas, la policía municipal, eso se ha ido extinguiendo. Mientras que en otros países se ha ido fortaleciendo, aquí se ha extinguido. Claro, de repente en ese aspecto, digamos, de la seguridad ciudadana, de cómo se enmarcan las municipalidades, es algo que se podría fortalecer a través del Comité, digamos, Regional de Seguridad Ciudadana, ¿no? Que cabeza el gobierno regional, la municipalidad provincial y las distritales con las juntas vecinales y los operadores de justicia. Pero en el Perú, lamentablemente, ese aspecto no está funcionando. Por eso es que
el control tampoco funciona, ¿no? Y veíamos hace poco cómo, por ejemplo, de los venezolanos cruzaban la frontera de Chile a Perú, prácticamente burlándose de los policías. Habían solo 2 policías y entraban los venezolanos de una forma hasta graciosa, ¿no? Sí. Entonces, así no se puede hacer un control migratorio y esa es la diferencia que tenemos con otros países. Así es, yo ya lo he dicho, el control migratorio tiene que ser oportuno, permanente y drástico. Y ello no para prohibir, sino para saber quién entra y dónde está, y qué hace. Y quién, en otros países, si tú vas a entrar, te dice, perfecto, tú entras, pero ¿quién es tu garante? ¿Quién es la persona que te va a albergar? ¿O con qué hotel vas a estar? Que tienes que tener por lo menos un registro claro de la persona que va a ser. Entonces, con las tasas de desempleo que tiene el Perú, con los altos niveles de pobreza que tiene y con la postergación que tiene de sus demandas sociales, creer que vas a coberturar o que con venezolanos vas a mejorar la cosa, definitivamente suicida, ¿no? Ahora, nosotros como un Estado democrático de derecho, ¿qué le correspondería en todo caso a las autoridades para hacer llegar un llamado de paz? Porque lamentablemente todo esto va a terminar prácticamente en una guerra. Bueno, ese es un tema que siempre ha estado en el tintero, ¿no? Y postergado, los pronunciamientos oportunos. Todo el mundo tiene miedo a que dice papá Norteamérica, todo el mundo dice que tiene miedo que dice papá Rusia, ¿no? Que dice la Comunidad Económica Europea, ¿no? Que dice, todo el mundo se queda callado hasta ver qué se resuelve. Incluso la misma Naciones Unidas tiene un compás muy lento, que son los organismos internacionales, tanto la OEA como las Naciones Unidas, de pronunciarse a nivel de estos estamentos, pero no lo hacen. No lo hacen, no ves algo contundente. Ahí es el cónclave donde se tiene que forjar la alineación de los países para tener una línea segura de paz. Si no hay eso, pues definitivamente estamos mal. Entonces nosotros como país, lo único que nos queda es concientizar a nuestro pueblo, generar un grado de conciencia y de estado de fortalecimiento democrático. Ojo, Lambayeque, a nivel del Perú, es la región que ocupa el primer lugar en fortalecimiento democrático a nivel nacional. Y un indicador que lo dice el IPEA, el Instituto Peruano de Economía. ¿Por qué? Por la descentralización de funciones y recursos, por el Pacto Señor de Cipán, que ocupamos el primer lugar los 2 últimos años de Fondo de Estímulo al Desempeño, el FED, del MIDES, lo que viene a ser la integración de los gobiernos regionales con los gobiernos locales. En esta gestión no se le ha negado recursos a ningún municipio que no tenga, o por cuestiones políticas o de sesgos, lo de Pimentel, ahí está Quique Navarro, de Alianza para el Progreso. Te vas a otras latitudes, son los señores... No, más allá del color político. Por más allá. Y te vas y comienzas a ver, a dar una lectura, y eso lo ha hecho ocupar el primer lugar en fortalecimiento democrático. El Perú ahorita ha atomizado tanto sus poderes constitucionales que definitivamente se ha politizado. Tenemos un poder judicial politizado, tenemos un ministerio público politizado, tenemos un tribunal constitucional politizado. Entonces, estas facultades autonómicas de estos poderes, por sesgos políticos, le quitan nivel a la ciudadanía. Y eso es lo que debemos retomar. Entonces, el mensaje de nosotros que debemos dar, yendo a tu pregunta puntual, o qué hacer, es generar conciencia. Es parte de un proceso, parte de una evolución de la cual no podemos renunciar. Economista, permítanos hacer una pausa para regresar, para hablar de otros temas, además también de la publicación de uno de sus libros que ha traído aquí al programa y vamos a hablar de eso y otros temas. Permítanos, por favor. Vamos a la pausa comercial, regresamos con más en el programa. Bien, seguimos con el programa. Bueno, en la pausa estábamos realizando un ejercicio realmente interesante, economista, y hablamos le podemos decir a los televidentes, parece que lo haga. Claro, cómo no. Bueno, aquí está Ana Paula. Cuéntenos. A ver, aquí está Ana Paula y acá está Abraham Ibáñez. La distancia que los separa es de 100 kilómetros. El caso de Abraham Ibáñez camina a 10 kilómetros por hora. Y el caso de Ana Paula camina a 15
kilómetros por hora. La pregunta acá es, la mosca que va de cabeza a cabeza y que va haciendo ida y vuelta, la pregunta es, ¿qué distancia recorre la mosca hasta que se junte Ana Paula con Abraham Ibáñez? O sea, ¿cuál es la distancia que ha recorrido? Te lo dejo ahí como tarea. Lo vamos a tener en cuenta. Y el que lo resuelve, inmediatamente que te llame, y yo le hago un regalo bastante significativo. Bien. Cuéntenos para Además, ir también agradecemos el regalito que nos ha traído, que es el libro que ha publicado el año pasado y que esta noche tenemos la oportunidad de conversar, Jóvenes Políticos Usados y Olvidados. ¿Qué fue lo que inspiró a Rayero Nakano a escribir este libro? Bueno, definitivamente el análisis de los jóvenes políticos. ¿Dónde nacen los jóvenes políticos? Una pregunta que me quedó en el cerebro siempre. ¿Dónde se hacen los jóvenes políticos? Se hacen en las universidades, se hacen en las familias, se hacen por la casualidad, se hacen por la necesidad y se hacen también por una cuestión de linaje político. Caso pues de los Acuña, La familia. caso de García, ¿no? Entonces tú ves, y de muchos apellidos, que definitivamente el caso de la chica, por ejemplo, ¿te acuerdas tú del Partido Aprista, que también que era hija de otro político que ya no figuró más porque tuvo un problema, pero te das cuenta, sí, tienes que apellidarte Belaúnde. De la familia Andrade, por ejemplo. Entonces te das, entonces, Luciana León. Luciana León, entonces tú te das cuenta que de alguna manera tienes que ponerte a repensar cómo se hacen los verdaderos políticos, los jóvenes políticos verdaderos. Por ejemplo, el joven Aya, el joven Soane, el joven Belaúnde, ¿no? El joven Bedoya Reyes, Barrantes Lingán. ¿Cómo nace? ¿En qué coyuntura? ¿En qué crisol? ¿En qué madera se hace? O sea, ahí, Forja, ¿no? ¿cómo se forja? Entonces, ellos han leído. O sea, el viejo Aya, ¿dónde se hace aprista? En una conjunción doctrinaria, definitivamente, y crea su propia doctrina, que es el APA. Don Fernando Belaúnde Terry también hace otro maestro de maestro, y agarra y funda lo que viene a ser el Perú como doctrina, que es su base filosófica de acción popular. Si tú ves el caso del Tucán Bedoya, cómo se funda el Partido Popular Cristiano, y lees en base a las encíclicas Renum Novarum y Quadragésimo Anno, o sea, el 40º año en latín, de la cual congrega el social. Entonces, incluso hasta el materialismo histórico y dialéctico de Engels y Hegel. Entonces comienzas tú a ver y comienzas a analizar toda esta evolución que ha tenido esas personas y llegan a crear sus propias filosofías, sus propias doctrinas. Entonces, de ahí nacen ellos también porque han leído y están convencidos. Definitivamente, un joven político sin sustento, ¿a qué defiende? ¿O cuál es su bandera? Realmente puede ser cualquier cosa, pero no es un joven político. Pues. Es un joven que es usado y que mañana será olvidado. Esos jóvenes que agarran y porque les dan la universidad, porque esto le dan una dádiva, porque le dan esto, porque le dan el vaso de leche. No, eso no es. Eso genera crear una precariedad, porque no se garantiza que los jóvenes en el futuro van a responder a la verdadera demanda de la República. Y eso es lo que se tiene que cultivar, que la gente responda, o sea, estos jóvenes respondan a la demanda de la República. Y para ello tienen que prepararse, tienen que saber. Y otra cosa, hay un rol también, no solo del joven, hay un rol de los partidos políticos, el rol del Estado, de las oportunidades que deben tener los jóvenes. Y que no estén sometidos al no, el que sabe que este se dispara, vuélale la cabeza. No. Al joven tienes que dejarlo, que la libertad, que se amplíe, que tenga esa facilidad y sobre todo el Estado como rol promotor del desarrollo socioeconómico que le genere oportunidades competitivas de puestos de trabajo. No podemos tener un joven que termina la universidad y no sabe qué va a hacer. No tiene por lo menos, aunque sea, se debe dar una ley de que los jóvenes egresados de la universidad
tengan la oportunidad, así como es el Serum en las, Claro, para los médicos. para los médicos, como es el Serum de los abogados y otros, que hay un Serum remunerado, por lo menos mínimo, Claro. para estos jóvenes por una periodicidad, hasta que vayan encontrando su punto de equilibrio. ¿Me entiendes? Sea por la empresa privada o el Estado, por ejemplo, ¿de qué manera lo promovería? Más allá del Estado, para no decir subsidiario. Generemos la generación de empleo juvenil para los jóvenes por impuestos. Entonces, si el señor paga 800 de impuestos, que genere 100 o 150 para generar empleo para los jóvenes durante una periodicidad que esté enmarcado en ley. Y todos los jóvenes que saldrían de la universidad tendrían un tramo de incentivo real, laboral, y que podría generar un emprendimiento mucho más efectivo, mucho más real y mucho más, digamos, impulsador de su propia economía, propia y familiar, ¿no? Claro, que de pronto en el Perú, quizás de una forma un poco tardía, no sé, el Ministerio de Cultura puede aprobar algunos proyectos para que jóvenes puedan desarrollar de pronto publicaciones de libros, realizaciones de películas o como tal, que ya otros países, digamos, como Suecia, el mismo Estado solventa estos proyectos. Sería importante aplicarlo al Perú, ¿no? En este caso. Mira, cuando hablamos de jóvenes, políticas para jóvenes, estamos hablando de una política transversal, de una política que están involucrados salud, educación, cultura, todo. Lo que tú hablas en el caso específico de cultura es un abismo. Pues. Claro, o sea, claro que sí. Acá ser músico, ser pintor, ser escultor, ser artista es como decirte... Se muere de hambre. Sí, claro. ¿no? O debes tener buen colchón para que tengas una retribución a largo plazo o que tengas las oportunidades. Pero en otros países no. Pues. En otros países las expresiones culturales, las habilidades blandas que le denominan otros, tienen mucho impulso, mucho apoyo. Entonces, pero más allá de ello, hablando ya en el contexto de los jóvenes, se debe legislar, y siempre lo he repetido de muchos años, y es una propuesta que le está llevando Gustavo Espinosa, para poder legislar de que los jóvenes egresados de la universidad, sin excepción, dentro del marco de subvencionado con el capital público o subvencionado con el capital privado, sea compensado. Compensado, tú agarras y dices obra por impuestos, pero ¿qué obra va a ser mejor que la obra del capital humano? Definitivamente, así pongas el bypass más grande del mundo y tienes un pueblo analfabeto, olvídate. Eso no vale para nada. Claro. Entonces, el capital humano, que es el primer valor, la primera obra maestra de un país, tú no conoces un país de los G7, ahora son G8, donde está Canadá, el Reino Unido, todos estos países, Estados Unidos, ¿no? Francia, Italia, que su nivel o su capital humano sea bajo. Hay un sentido de correspondencia, ¿no? Directa, un sentido de correspondencia. Crece el capital humano, crece la economía. Y definitivamente tú has visto China, los resultados que ha dado espectaculares. Claro, claro. China por la docencia, por la innovación. China no es, bueno, históricamente no ha sido un país creativo o de inventos, no salvo la pólvora en el templo de Confucio a tantos años atrás. Pero tú agarras la China en su innovación que iba creando, ve un televisor, lo desarma y lo mejora y te bota un replicado. Claro. O te lo hace igual. Entonces, igualito. Definitivamente se ha invertido en el capital humano. Los niños desde los 11, 12 años, su examen de primaria es crear un instrumento o un artefacto. Y en otros ya es algo más. Por ejemplo, yo estaba viendo una exposición de un argentino de cordobés, en el cual en una sola aula habían generado 320 aplicaciones para niños. Imagínate, con inteligencia artificial, con IA, y que había ganado un concurso interno en la República de la Argentina. O sea, ¿qué te demuestra eso? Te demuestra que lo que hemos invertido nosotros es en la formación, en primer lugar.
pero una formación real a lo que demanda la República, no llenarnos de lo que viene a ser las carreras que ya están saturadas. Claro, Si no- finalmente, sí, finalmente economista, porque tenemos que culminar. ¿Cuál es su reflexión, su balance con ese primer libro que ha publicado y que se vienen unos próximos este año 2026? Bueno, yo creo que el libro ha sido el gol del año 2025, un año preelectoral, que ha calzado con eso, pero que ha motivado mucho debate, que es lo más importante. Y donde hemos ido, especialmente donde más ha pegado es en el sur del país, realmente ha generado bastante repensar. Y ese repensar es el que se ha perdido por la automatización. Nosotros tenemos que repensar de cómo ganarle a la IA o qué preguntarle rompiendo esquemas a la IA, a la inteligencia artificial. Entonces, yo considero que el valor agregado más grande que ha dado es el aporte de reflexión dentro de dos miradas, de la mirada de los jóvenes a las estructuras políticas y de las estructuras políticas y el país hacia los jóvenes, ¿no? Bien. Muchas gracias. Muchas Rodrigo. gracias. Gracias. Y queda la invitación para una próxima entrevista. Bueno, también. quiero agradecerle acá al amigo Ángel Campos por esta invitación. También le dio su libro. Lo vamos a entregar. Muy agradecido. Gracias, Gracias. Rangiro. Hemos estado con el economista Rangiro Nakano Osores aquí en el programa. Eso ha sido todo por hoy. Ana Paula Cabrejos y Abraham Ibáñez le decimos muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.